real. O sea, la gente que se sienta, que quiere, los independientes, o sea, todos aquellos que quieran participar en esas elecciones abiertas, lo deben hacer. Y es un derecho que todos los venezolanos tenemos, que está consagrado en la Constitución, donde además en la propia Constitución Nacional se habla precisamente de las primarias y luego no se realizan. O sea, es una cosa como si estuviéramos en los tiempos del gomecismo o en los tiempos del perejimenismo. O sea, es increíble cómo otros países latinoamericanos han venido avanzando tremendamente en esta dirección y todavía uno siente que en Venezuela estamos muy estancados, ¿no? Ahora, en el caso argentino, ¿cómo ves el sistema electoral y el panorama electoral después de los últimos problemas económicos, sociales, un dólar flotando, una situación Sí. ahora con el fiscal, no se sabe si asesinado o suicidio? ¿Qué Sí. opinas? Bueno, yo creo que la situación por el problema económico que está viviendo Argentina, evidentemente que es muy delicada y que va a erosionar mucho el liderazgo de la presidenta Kirchner y eso se verá en los resultados. O sea, ya el kirchnerismo tiene mucho tiempo gobernando en Argentina y yo creo que ahora sí va a haber un cambio ahí interesante que abra nuevas esperanzas a la población y yo no tengo dudas de eso. Y eso es positivo para la América Latina, pues porque, digamos, luego la gente sabe que la fuerza del peronismo igualmente sigue siendo y va a seguir siendo, a pesar de que va a sufrir una derrota muy importante ahora en esas elecciones de fines de año, va a seguir siendo importante, ¿no? Ahora Dilma Rousseff ganó, pero por muy poco margen, sin la forma apabullante que lo hacía Lula. El problema social y económico parece que pega mucho en el electoral. Muchos gobiernos pierden elecciones porque no resuelven. Es el caso de Grecia recientemente, donde se escoge o la extrema derecha o izquierda ante el fracaso de los gobiernos tradicionales. Es correcto, o sea, siempre igualmente hay un voto castigo, en la medida en que la economía está desarticulada, en la medida en que la inflación está muy alta, en la medida en que no hay un balance fiscal y económico y no hay sinceración de la economía o hay escasez, como el caso de Venezuela, eso produce unas consecuencias, que es precisamente ese voto castigo y pendular que se produce siempre en todos los países. ¿Pasó eso en Estados Unidos? Bueno, de alguna manera, digamos, los demócratas tienen mucho tiempo porque o sea, ganó Obama la primera vez, ganó Obama la segunda vez, el presidente Obama ganó en 2 oportunidades, había ganado además los últimos 3 parlamentos y evidentemente este último, lo natural era que ahora los republicanos se hicieran ahí mayoría, pero eso no quiere decir que quizás la señora Clinton, que está aspirando a la presidencia de la República, pueda ganar digamos, y sacar esa honra en favor de los demócratas. Por ¿no? eso Clinton, por eso ahora Barack Obama está con medidas radicales, el caso de la inmigración, el reconocimiento y las relaciones diplomáticas con Cuba. Son los últimos años que le quedan, ¿no? Sí, yo creo que van a ser años muy interesantes, o sea, los últimos años de Obama, estos 2 últimos años y los últimos meses que le quedan, pues, o sea, más de 12 meses, evidentemente, lo que resta de este año y del año que viene hasta noviembre. Porque ya Obama lo dijo, o sea, que él va a estar en función de su legado histórico, que él ya no tiene que ganar ninguna elecciones, que ya él las ganó. Y además las ganó de una forma impresionante, o sea, nadie lo daba como favorito en ninguna parte y lo hizo. Entonces simplemente eso le va a permitir no gobernar en función del corto plazo, sino de lo que va a dejar como presidente. O sea, digamos, yo pienso tipo Lincoln, tipo esos grandes presidentes que han tratado de dejar una huella a lo largo de la historia de la humanidad y ojalá que así sea. O sea, ese es el que estamos esperando y ya estamos viendo, digamos, con lo que está pasando en Cuba, con lo que seguramente va a pasar en la Cumbre de las Américas, digamos, un cambio con la ley de inmigración que es importante para todos los latinoamericanos que viven ahí y todos los extranjeros que viven en Estados Unidos, que tienen que tener sus derechos y tienen que ser respetados sus derechos humanos, un cambio, por supuesto, a favor de ellos, como fue el cambio, digamos, en materia de lo que es el Medicare, pues, o sea... Ahora, el sistema electoral influye mucho en estas escogencias democráticas, porque en el caso de Estados Unidos es un sistema electoral que privilegia a 2 grandes partidos. El que gana se lleva toda la parte y por lo tanto no es como el pluralismo de la representación proporcional en el caso de Venezuela o América Latina, ¿no? Claro, pero hay primarias y hay primarias Claro. abiertas que igualmente son un ejemplo, digamos, donde allí nadie se le pide un carné político para lanzarse a ningún cargo electoral y cualquiera lo puede hacer. Y además no solamente eso, sino que la ley permite que los independientes puedan ganar inclusive sin postularse por los partidos. O sea que es un sistema desde ese punto de vista bastante transparente.
Y eso es interesante. O sea, uno puede hacer muchas críticas a cualquier cosa, pero digamos, no a esa democracia donde además hay una gran libertad de expresión. Recientemente veía un trabajo tuyo en el Universal sobre el tema de la democracia y los sistemas políticos, la legitimidad de origen y la de ejercicio. ¿Cómo clasificar esto en América Latina? Sí, bueno, la legitimidad de origen se obtiene cuando alguien gana la presidencia de acuerdo a lo que establece la Constitución. Que eso es claro. Obtiene una mayoría, sí. Entonces, eso es claro en sí, cada Constitución. entonces tiene legitimidad de origen esa persona. Ahora, pudiendo haber primera o dos vueltas, ¿no? Sí, porque el sistema venezolano es de primera vuelta, claro, el colombiano claro. es de dos vueltas o el Exacto, chileno. y lo ideal es el sistema, desde todo punto de vista, de dos vueltas, porque implica que siempre alguien va a tener Más del 50%. sí, más del 50% o una gran mayoría a su favor. Y eso es positivo para la democracia porque ahí se producen coaliciones importantes, por un lado. Luego, la legitimidad de ejercicio no tiene que ver, porque hay mucha gente que confunde legitimidad de ejercicio con popularidad. Claro. Son cosas distintas. Un presidente puede ser muy popular, pero no tener legitimidad de ejercicio. O sea, se sale de las normas constitucionales o legales y gobierna al margen del derecho, ¿no? Exacto, y sobre todo al margen del espíritu de la Constitución y al espíritu de la verdad y de la justicia y del deber ser. Entonces, cuando alguien hace eso, o sea, se violan los derechos humanos, se viola el tema de la independencia de los poderes públicos, se viola el tema de la alternancia y se abusa. Ahí hay una instancia internacional que puede actuar en el caso de América, que es la Carta Interamericana Democrática, ¿no? Claro, la Carta, por ejemplo, democrática interamericana es muy clara en función de eso. El tema es cómo aplicar la Carta, cómo lograr un consenso ahí para que eso se aplique. Que es un poco lo que pasa con el derecho internacional. O sea, Julio, no hay un tribunal para aplicar estas cosas, sí, salvo la Corte Penal, que logró por lo menos establecer principios, aunque son pocos los delitos que tipifica, ¿no? Sí, muy pocos, pero igualmente cuando la Corte toma una decisión, ¿quiénes son los que aplican esa decisión? Ese es otro de los problemas que tenemos. O sea, son los propios países en principio los que deben aplicar esa decisión y entonces es difícil que se la apliquen a un propio gobierno, a un gobierno que esté actuando en ese momento y que tenga el orden público y la fuerza pública, digamos, en sus manos, ¿no? Un último punto, el tema también, alguien habla de la necesidad de una carta, ya tenemos la Carta Interamericana Democrática, la Carta Social, se habla de una carta ecológica en América Latina, que es el continente de las grandes reservas ambientales, sobre todo la biodiversidad, el agua y el peligro de la contaminación que tenemos con el calentamiento global. Sí, bueno, Venezuela en ese sentido es uno de los países que tienen más agua del mundo, inclusive, y la América Latina, con el río Amazonas, con el Orinoco, con el Caroní, nuestro, etcétera. O sea, somos una reserva ecológica desde todo punto de vista. Entonces, evidentemente, tenemos que cuidar porque eso es parte de nuestro potencial y de nuestro futuro. Y para eso necesitamos hacer grandes alianzas, además. La Constitución tiene un bloque ecológico, ambiental, que además tuvimos el Ministerio del Ambiente, el primero en América Latina, y la primera ley del ambiente. Es correcto, o sea, ahí está todo en la Constitución además, para justamente desarrollar todo ese tema en función de la protección de nuestra fauna, de nuestra flora, del medio ambiente. Finalmente, ¿qué podemos decir de la situación de pensar en una alianza latinoamericana, en una constitución latinoamericana? Bueno, eso sería formidable, o sea, como ha hecho Europa, que tiene una constitución para toda la Unión Europea, una constitución en función de esa unión tan fundamental que haría que nuestros pueblos, digamos, pudieran tener, por ejemplo, una sola moneda, que eso sería extraordinario. O sea, la unión latinoamericana hace falta, no solamente en lo económico, sino en lo social, en lo político, o sea, para la protección de las minorías, de la población, para que no haya discriminación, para que además todo lo que suceda en materia de elecciones sea compartido por todos los pueblos. O sea, eso me parece extraordinario. Sería...